Pardiez, exclamó el rey con impaciencia. ¿Qué puede ser eso? Hablad, señor Felipe. ¿Debo enviarle a mi hija para concubina? ¿Qué otro deshonor ha de imponerme? Ningún deshonor, señor. Se trata del primo de vuestra majestad, el ilustre duque de Orleans. Ah, exclamó el rey, pero Comines continuó sin hacer caso a la interrupción. Habiendo confesado su afecto hacia la joven condesa Isabel de Croix, el duque espera que vuestra majestad dé por su parte aprobación a ese matrimonio y se adhiera al mismo, prestando a una pareja tan noble un patrimonio que, agregado a las tierras de la condesa, forme una posesión digna de un hijo de Francia. Nunca, nunca, dijo el rey, abandonándose a un furor que venía reprimiendo con dificultad y paseándose por el cuarto con pasos desordenados e inquietos, en contraste con el dominio de sí mismo que demostraba generalmente. Nunca, nunca, que traigan tijeras y me corten el pelo como al loco de la parroquia a que tanto he imitado con mis necedades. Ábranse para mí las puertas del convento o del sepulcro, quítenme la vista con hierros candentes, recurran al veneno, al hacha o a lo que deseen. Orleans no faltará a su promesa a mi hija, ni se casará con otra mientras ella viva. Majestad, antes de oponeros tan firmemente a lo que se propone, servíos considerar que carecéis de poderío para evitarlo. El hombre inteligente, cuando ve caer una roca, no intenta evitar la caída, pero el valiente prefiere por lo menos hallar su tumba debajo de ella. Considerad, Comens, la enorme pérdida, la destrucción que semejante matrimonio provocaría en mi reino. Recordad que solo tengo un hijo enfermizo y que este Orleans es el heredero que le sigue. Considerad que la Iglesia ha consentido su unión con Juana, que tan felizmente confunde los intereses de ambas ramas de la familia. Pensad en todo esto y pensad también que esa unión ha sido el proyecto favorito de toda mi vida, que para llevarlo a cabo he intrigado, luchado, vigilado, rogado y hasta he pecado. Felipe, no accederé a eso. Pensad, pensad, tened compasión de mí en esta situación. Vuestra rápida mente podrá encontrar pronto algún sustituto para ese sacrificio, algún carnero que pueda ofrecer en lugar del proyecto que me es tan querido como pudo ser para el patriarca su único hijo. Compadecedme, Felipe, vos, por lo menos, debéis saber que para un hombre de criterio y previsor resulta mucho más amarga la destrucción del proyecto en que tanto ha soñado y en que trabajó durante mucho tiempo que la pena momentánea de un hombre ordinario, que sólo ambiciona ver satisfecha alguna pasión temporaria. Vos, que sabéis simpatizar con el pensar que acarrea la prudencia traicionada y la sagacidad engañada, ¿no simpatizaréis conmigo? Señor y rey, repuso Comín, simpatizo con vos en esta desgracia hasta donde lo que debo a mi amo. No lo mencionéis, exclamó Luis, cediendo, o por lo menos aparentando ceder un impulso irresistible que le hacía perder el dominio de sí mismo, común en él. Carlos de Borgoña es indigno de vuestro afecto, quien puede insultar y golpear a sus consejeros, quien puede distinguir al más inteligente y fiel de todos ellos con el nombre injurioso de cabeza embotada. El talento de Felipe de Comens no impedía que tuviese una elevada opinión de su importancia personal, de manera que sintió profundamente las palabras que pronunció el rey, al parecer en medio de una pasión que daba al traste con la ceremonia, y sólo atinó a repetir cabeza embotada. Es imposible que mi amo, el duque, haya podido bautizar así a un servidor que ha estado a su lado desde que pudo montar en un palafrén, y más aún delante de un monarca extranjero. Es imposible. Luis notó instantáneamente la impresión causada y, evitando adoptar un tono de condolencia que pudo haber parecido insultante o uno de simpatía que hubiese parecido afectado, dijo con sencillez pero con dignidad al mismo tiempo: mis desgracias me hacen olvidar la cortesía, de lo contrario no os hubiera dicho lo que os resulta desagradable escuchar, pero a vuestra vez me habéis acusado de haberos dicho cosas que son imposibles y eso afecta a mi honor. Sin embargo, debo aceptar la acusación si no os digo que en qué circunstancias el duque, riéndose hasta llorar, hizo referencia al origen de ese nombre oprobioso, con el cual no volveré a ofender vuestros oídos. Sucedió así. Vos, Felipe de Comens, estabas en una partida de caza con el duque de Borgoña, vuestro amo, y cuando regresasteis de la cacería os solicitó que le quitarais las botas, leyendo tal vez en vuestros ojos algún resentimiento lógico por haberos ordenado una ocupación tan baja y humillante, os dijo que os sentarais a vuestra vez y os prestó el mismo servicio que había recibido de vos.
sin embargo, ofendido por haberlo obedecido al pie de la letra, después de sacaros la primera bota, os golpeó brutalmente la cabeza con ella hasta haceros correr sangre, protestando contra la insolencia de un súbdito que tuvo la osadía de aceptar semejante servicio de manos de su soberano. Desde entonces, él, como su bufón favorito, el glorioso, tiene la costumbre de llamaros con el título ridículo de tête botte, que constituye uno de sus principales motivos de alegría. Mientras hablaba, Luis tuvo el doble placer de herir en lo vivo a su interlocutor, hazaña que lo satisfacía grandemente, aunque no tuviera, como en este caso, la excusa de hacerlo como simple represalia, y de observar que finalmente había podido encontrar en el carácter de Comines un punto que podía llevarlo gradualmente de defensor de los intereses de Borgoña a defensor de los de Francia. Pero, aunque el profundo resentimiento que el cortesano ofendido abrigaba contra su amo le hizo adoptar la resolución de cambiar más adelante el servicio de Carlos por el de Luis, por el momento se limitó a hacer simples indicaciones sobre su amistosa inclinación hacia Francia, las que, bien sabía, serían debidamente interpretadas por el rey, y en realidad hubiese sido injusto acusar a este excelente historiador por haber abandonado a su amo en aquella oportunidad, ya que entonces abrigaba por ciertos sentimientos mucho más favorables hacia Luis que cuando entrara al aposento. Limitóse a reír ante la anécdota que Luis acababa de referir y agregó luego: no creí que una locura sin importancia ocupase la mente del duque durante tanto tiempo como para que mereciera la pena repetirla. Hay algo de verdad en ese pasaje de las botas, pues bien sabe vuestra majestad que el duque gusta de los juegos rudos, pero se exagera mucho en la versión. Olvidémoslo. Sí, olvidémoslo. Es en realidad vergonzoso que nos haya ocupado durante un minuto, y ahora, señor Felipe, confío en que seáis lo bastante francés como para concederme vuestro mejor consejo en estos problemas difíciles. Tenéis, estoy seguro, el hilo que pueda guiarme en este laberinto si deseáis tenderme un cabo. Vuestra Majestad puede disponer de mis mejores consejos y servicios siempre que reserve mis obligaciones hacia mi propio amo. Esto era similar a lo declarado anteriormente por el cortesano, pero repetido en un tono tan diferente que, así como Luis comprendió en la primera declaración que la obligación hacia Borgoña era lo primero a considerar, ahora vio claramente que el énfasis cambiaba y Comines daba mayor importancia a su promesa de consejos que a la restricción puesta, al parecer, solo para guardar las formas. Volvió el rey a ocupar su silla y obligó a Comines a sentarse a su lado, a tiempo que escuchaba las palabras de este estadista como si llegaran a sus oídos las frases de un oráculo. Comines hablaba con el tono bajo y confidencial que da impresión de sinceridad, y como si desease que el rey pesara cada palabra a las que al parecer atribuía un sentido especial. Las cosas, dijo, que he hecho llegar a la consideración de vuestra majestad, no obstante sonar en vuestros oídos como proposiciones sumamente duras, son sólo sustitutos de proposiciones aún más violentas, sugeridas en los consejos del duque por personas hostiles hacia vuestra majestad, y no creo necesario recordar a vuestra majestad que las sugestiones más directas y violentas hayan mayor aceptación en nuestro amo, que prefiere los paseos breves y arriesgados a los menos directos pero más seguros. Bien recuerdo haberlo visto atravesar un río a nado a riesgo de ahogarse, aunque había un puente a no más de 200 pasos. Realmente, señor, ¿y quién no tiene en cuenta su vida ante el impulso de una pasión momentánea, preferiría bajo el mismo impulso la satisfacción de su deseo al aumento de su poderío material? Es muy cierto, un loco prefiere siempre la apariencia de dominio al dominio real. Todo esto puede ser aplicado a Carlos de Borgoña, pero, querido amigo Comens, ¿qué consecuencias sacáis de todos estos razonamientos? Esta, señor, repuso el borgoñón, que así como vuestra majestad ha visto a un pescador hábil dominar un pez grande y fuerte y sacarlo finalmente a tierra con un simple hilo, que si hubiese roto 10 veces de haber querido el pescador emplear la fuerza en lugar de la astucia, así vuestra majestad, cediendo ante el duque aquellas exigencias en que funda sus ideas de honor y la satisfacción de su venganza, puede evadir muchas de las otras proposiciones más desagradables que le he señalado, y las cuales, inclusive, debo decirlo con toda franqueza a vuestra majestad, algunas que debilitarían especialmente a Francia, escaparán a su memoria y atención, y siendo destinadas a la consideración de futuras conferencias podrán ser eliminadas totalmente. Os entiendo, mi buen amigo Comens, pero vamos al grano. ¿A cuál de estas proposiciones es tan afecto el duque que,
El contradecirlo lo pone frenético e intratable. Con el permiso de vuestra majestad, a todas y cualquiera de ellas en que se le contradiga, eso es precisamente lo que debe evitar vuestra majestad, y continuando con mi parábola, debéis permanecer atento, pronto para aflojarle la línea siempre que lo veáis embestir bajo el impulso de su cólera. Su furia, ya considerablemente disminuida, se le pasará sola si no encuentra oposición, y veréis cómo se vuelve más amistoso y tratable. Sin embargo, dijo el rey pensativo, debe haber algunas exigencias determinadas que tome más a pecho que las otras. Si yo supiera cuáles son, señor Felipe, vuestra majestad puede hacer que la menos importante de sus exigencias sea la principal, con solo oponerse a ella. Sin embargo, puedo decir que quedará destruida toda probabilidad de arreglo si vuestra majestad no desautoriza a Guillermo de la Marque y a los ligenses. Ya he dicho que los desautorizo, y bien que lo merecen a mi juicio, pues comenzaron precisamente sus revueltas en el momento en que pudo costarme la vida. El que pone fuego a un reguero de pólvora debe esperar la súbita explosión de la mina. No obstante, el duque Carlos espera algo más que la simple desautorización de su causa. Sabed que exigirá la ayuda de vuestra majestad para anular la insurrección y vuestra presencia para confirmar el castigo de los rebeldes. Mal se concilia eso con mi honor, Comens, pero vuestra negativa a ello no se conciliará con la seguridad de vuestra majestad. Carlos está decidido a demostrar al pueblo de Flandes que ni las esperanzas ni las promesas que puedan tener de ayuda por parte de Francia lo salvarán de ver castigadas sus revueltas con la furia y la venganza de Borgoña. Señor Felipe, seamos francos, si demoráramos las cosas, no podrían estos pillos de riegenses preparar su defensa contra el duque Carlos. Los pícaros son tercos y numerosos, no serían capaces de defender la ciudad contra él. Tal vez pudieran hacer algo con la ayuda de los 1000 arqueros franceses que les ha prometido vuestra majestad, pero que yo les he prometido. Mi buen amigo Felipe, me agraviáis al decir semejante cosa. Pero sin ellos, continuó el duque, sin contestar a la interrupción, ya que ahora vuestra majestad no considerará conveniente el enviaros, ¿qué probabilidades tienen los burgueses de defender su ciudad en cuyas murallas no han sido reparadas aún las brechas que hizo Carlos después de la batalla de Saint-Tron, a fin de que las lanzas de Henao, Brabante y Borgoña pudieran avanzar de 20 en fondo? ¡Qué previsores! Si en semejante forma han descuidado su propia defensa, no merecen mi protección. Seguid, no me preocuparé por su suerte. Temo que el punto siguiente toque más de cerca el corazón de vuestra majestad. Ya veo que os referís a ese condenado matrimonio. No consentiré en que se destruya el contrato entre mi hija Juana y mi primo Orleans. Sería renunciar yo y mi posteridad al cetro de Francia, pues el débil delfín es un capullo marchito que nunca dará fruto. Esa unión de Juana y Orleans ha sido mi pensamiento durante el día y mi sueño durante la noche. Os repito, señor Felipe, que no puedo renunciar a él. Además, es inhumano exigirme que destruya por mi propia mano al mismo tiempo mi proyecto político y la felicidad de dos criaturas nacidas la una para la otra. ¿Tanto su cariño? Por lo menos de parte de uno de ellos, precisamente aquel en quien tengo más interés. Veo que sonreís, Felipe. ¿No creéis en el poder del amor? Al contrario, señor, permitidme que os diga que dudo tan poco de ese poder que estaba a punto de preguntaros si os reconciliaría con el proyecto de matrimonio entre el duque de Orleans e Isabel de Croche el saber que la inclinación de la condesa está tan decididamente puesta en otra persona que es probable que nunca se llegue a tal unión. Amigo bueno y querido, dijo el rey con un suspiro, ¿de qué sepulcro habéis sacado semejante consuelo para un hombre muerto? Se tratará seguramente de la inclinación de ella, suponiendo que Orleans detestara a mi hija Juana. Si no hubiese sido por esta maldita red de desgracias, habría tenido que unirse a ella. En consecuencia, podéis deducir qué probabilidades hay de que aquella damisela pueda negarse a unirse a él en el caso de que se le imponga, y menos aún cómo oponerse, tratándose de un príncipe de la sangre. No, Felipe, no temáis que pueda mantenerse obstinada ante el asedio de semejante enamorado. Varium et mutabile, Felipe.